Ya, a ver, jóvenes, igualito que el grupo anterior, creo que no va a alcanzar el tiempo, así que la exposición lo vamos a postergar para la siguiente semana. ¿Ya? Así que estudien bien para la siguiente semana. A ver, continuamos con lo que estábamos viendo, ¿no?, en la teoría. ¿Ya? Hemos hablado de los tejidos o de los órganos linfoides, ¿no es cierto? Hemos dicho que los órganos linfoides se van a dividir en dos grupos, los primarios y los secundarios, ¿no? Hemos visto nosotros que dentro de los primarios tenemos a la médula ósea y teníamos al timo, ¿ya? Pero ¿por qué se le consideran como órganos primarios? Con la producción que primero se produce y el timo va a ser el más importante porque ahí se van a madurar la mayoría de linfocitos T que después a su desaparición van a migrar a los otros que son secundarios, pero lo principal o donde se van a mantener todo van a ser la del timo y en la médula ósea va a ser la producción de estos, pero van a ser inmaduros, por lo que van a ser En pocas palabras, células madres hematopoyéticas que van a producir en este caso las células. Eso solamente lo encontramos acá. Y ya después van migrando. Pero son considerados primarios, justamente lo que me había olvidado decir en la teoría, se consideran primarios porque tanto la médula ósea como el timo tienen la capacidad de crear células. En el caso del timo, solamente crea células de linfocitos T, pero no me puede crear linfocitos B. ¿Ya? Entonces, por eso son considerados primarios, porque los dos me van a crear células. No, obviamente que el timo me va a crear menos células Que la médula ósea. con esa única diferencia. Pero los dos me crean. Entonces, por crear tipos de célula, son considerados como órganos primarios. ¿Ya? Y los dos, les dije que también tenían, con el tiempo, podían atrofiarse. ¿Ya? Entonces, los dos se pueden atrofiar. Si los dos se atrofian, no va a haber producción de células. ¿Ya? Pero para eso tenemos los ganglios linfáticos y el tejido linfoide. ¿Ya? Estos también pueden crear linfocitos, pero en pequeñísimas cantidades, que no me va, digamos, a defender ante el ataque de un microorganismo. ¿Por qué? Porque eso puede contener una zona roja y una zona blanca. En la zona roja va a servir para poder madurar los glóbulos rojos. Entonces reemplaza el vaso. Pero tampoco no lo va a reemplazar al 100%, ¿no? Lo reemplazará, digamos, en un 5%. Pero al menos trata de mantener los glóbulos rojos. Porque con el tiempo, acuérdense que los glóbulos rojos no nos duran una eternidad. Los glóbulos rojos nos duran entre 120 a 121 días. Algunos lo consideran hasta 124 días. Después de ese tiempo, los glóbulos rojos tienen que destruirse. Y para que se destruya este glóbulo rojo, ¿a dónde se va? Al vaso. Al vaso. El vaso es el órgano que va a almacenar a todos estos glóbulos rojos. ¿Pero con qué intención? Destruirnos. No. Pero ¿cuál es la intención? No es solamente destruirlo, porque ya pasó su tiempo de vida del glóbulo rojo y se ha ido al vaso. Almacenarlos. Almacenarlos y ¿Almacenar qué cosa? Eliminarlo. El hierro. El No hierro. el glóbulo rojo. Ah, El glóbulo rojo se va a destruir. el contenido almacena el hierro. No, el hierro. El hierro. La hemoglobina va a ser liberada. La mioglobulina se libera hacia el sistema circulatorio. Y eso, en el sistema circulatorio les dije que ¿qué le pasaba? El glóbulo rojo llegaba al vaso. ¿El vaso qué hacía? Le inyectaba hierro. El glóbulo rojo entonces maduraba. Pero ahí, en el vaso, el glóbulo rojo todavía no tenía mioglobulinas, pero contenía el hierro. Entonces, ¿qué hacía? Liberaba justamente el glóbulo rojo con el hierro y se iba al sistema circulatorio. Y en el sistema circulatorio, este hierro iba a actuar como un imán. Entonces, todas las mioglobulinas que se encontraban en el sistema circulatorio, de inmediato iban a ser captadas por el hierro y se iban a introducir al interior. Ya el glóbulo rojo ya tenía la capacidad de transportar Oxígeno. oxígeno. Recién ahí transportaba oxígeno. Doctor, entonces si yo sufro un accidente y me tiene extirpan el vaso a una temprana edad, voy a morir joven ya que no voy a tener sistema inmunológico.
Vas a tener sistema Pero no inmunológico. en ¿Para gran qué cantidad. tienes esto? Ajá. Pero no en gran cantidad. Pero, ¿verdad? por ciento. Ajá, a lo que debería tener, pues es una disminución. Va a disminuir, claro, sí. significativa. Vas a tener tu sistema inmunitario, pero disminuido. No es que no lo tengas. Y no, ¿cómo está bien? Porque si no lo tuvieses, entonces no te funcionara esto ni esto. Ah, bien. Entonces el ganglio linfático cumple la función de brindar hierro a este también. ¿O no? Claro. También sí. ¿Cuál? ¿El vaso me dices? Almacena hierro. Si el vaso almacena y Ya. da hierro, Hierro. con los glóbulos, ya cuando lo pierdo, pasa la función a los linfocitos de tejido, que ellos también van a tener van a poder dar hierro. Por eso le digo, tiene la zona roja. La zona roja justamente se encarga de la maduración de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inyectar hierro. Entonces, ese hierro, ¿no? Una vez que se inyecte, se libera de la zona roja y sale nuevamente al sistema circulatorio. Y ahí con el imán, como el hierro es imán, va a... Claro, va de inmediato a las mioglobulinas, ¿no? Y la va a introducir dentro del glóbulo rojo. Y ahí se desciende y se transporta ya el oxígeno. Así es, se transporta. Entonces, nosotros normalmente no debemos de perder hierro. Por eso que todos los glóbulos rojos sí o sí tienen que irse a morir acá. El vaso. Doctor, ¿y si por X motivo nos tienen que retirar o extirpar el vaso, quién cumpliría esa función? Lo mismo, Los ganglios. Lo mismo, pero más barato. pero en pequeñas cantidades. No es como el vaso, pues que me va a producir al 100%. No, pero me refiero al caso de, o sea, recoger el hierro y también eliminarlo. También. Zona roja, pues. Sí. Pero somos más propensos a O sea, sufrir normalmente cuando enfermedades. el vaso está funcionando, no funcionan las zonas rojas de los ganglios de los tejidos, porque está funcionando el vaso. Pero cuando el vaso deja de funcionar, recién ahí, estos dos activan su zona roja. Y recién ahí empiezan a madurar los glóbulos rojos. Porque ¿qué pasaría si estos activan su zona roja cuando el vaso está bien? Interferiría, algo así, ¿no? Estos también tienen a atrofiarse su zona roja. Si se atrofia su zona roja y este de acá también se atrofia, ¿quién me va a defender? Nadie. Ahí sí no hay nadie, Ahí no ni el tienes chapulín que- colorado va a venir. Doctor, en este caso usted hizo una explicación, por ejemplo, si yo tengo un corte en el pie, ¿no? Así, y ya vendrían, por ejemplo, lo más cercano de uno de los tejidos linfoides, ¿no? Pero en este caso, si yo tengo, por ejemplo, en esta parte tengo un corte, ya, entonces ya serían los ganglios axilares, Claro, ¿sí? Ya ahí pero sería- también van a participar los tejidos. Porque 50 por todo. Acuérdate que todos los miembros superiores e inferiores Sí, están los tejidos. Tejidos. ¿El ganglio dónde está? en la parte axilar. Axilar. Sí, Está en la axila, en el tórax. pero también aportaría, ¿no? De hecho, que va a aportar. Claro, Pero no solamente el ganglio. si no los tejidos. ¿Cómo se conectan los ganglios linfáticos? Porque todos están conectados. Claro. Sí. ¿Cómo se conectan? Me agarró. ¿Por Wi-Fi? Por los vasos sanguíneos. ¿Ah? Por los vasos sanguíneos. No. Yo los capté. Vaso sanguíneo es otra cosa, esa parte. No. ¿Por quién se conecta entonces? Yo me morí. Por Movistar. Ya pasó la anatomía. A ver, ¿cómo se conectan? A ver. Me acuerdo que había grupo 1, grupo 2 y grupo 3 de los ganglios en la Ah, ¿cómo se conectan? A ver. La cadena ganglionar. cadena. A ver. Ya pues hablemos. No se peleen, uno por uno. Yo lo bloqueé todo. Ya googlealo, A pues. ver, por acá, ¿quién? Por vaso. Ya, sí. A ver, por acá, ¿quién? ¿Por vasos linfáticos? ¿Por los mismos vasos linfáticos? Sistema linfático. Vasos no, sistema linfático. El sistema linfático conecta de un ganglio con otro ganglio. ¿Ya? Entonces, ¿pueden intercambiar cantidades de linfocitos entre ganglios? Sí. Sí se puede intercambiar. ¿Ya? Porque obviamente, ¿no? Si yo tengo, a ver, una herida por acá, como dice su compañera, activa mi ganglio axilar. Mi ganglio axilar, ¿qué va a hacer? Va a enviar todas las células que participan en el sistema inmunitario.
con tal de defender esta zona. Pero mi ganglio se va a quedar sin células. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sistema linfático tiene que llevar de otro ganglio las células para reponer esas células que ha sacado, ¿no?, este ganglio linfático para poder detener el ataque. Entonces está, digamos, reponiendo las células. Entonces entre todos estos ganglios van a intercambiarse, van a reponer. ¿Ya? Tejido, ¿también podrá reponer? También, porque también está conectado por los ganglios linfáticos. En ese caso sí, son capilares linfáticos que se va a conectar con los tejidos linfoides. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces, ¿dónde nos quedamos? Se me olvidé. Ganglios. No, estábamos en médula y timo todavía, ¿no? Sí. Ah, sí. Ya, entonces, estos dos son considerados primarios porque los dos tienen la capacidad de producir células. ¿Ya? A excepción que esta produce menos, pero solamente le dije linfocitos T. Ya. Entonces, también sabemos nosotros que la médula ósea me produce linfocitos B y T, pero de forma inmadura. Dura. ¿No? Para eso necesita otros órganos como es el timo y como es el vaso. El timo me va a madurar todos los linfocitos T. ¿No? Cuando me maduran los linfocitos T, ya les dije, solamente me madura un porcentaje. Nada más. De 100 días. Claro, un porcentaje nada más. ¿No? ¿Por qué? Porque el timo me tiene que garantizar a mí que nuestro sistema inmunitario esté funcionando muy bien. Porque ¿qué pasaría si el timo, ¿no?, madura todos los linfocitos que lleguen al timo? No va a tener reservas. No va a haber reservas para poder activar el sistema inmunitario ante la presencia de otro microorganismo. Entonces, por eso mismo, tiene que activarse solamente un porcentaje. Ese porcentaje se madura y ¿a dónde se va? ¿A dónde le dije? No, A los ganglios. no. Sistema circulatorio. Cuando está maduro, ¿dónde Al timo, al timo. No, ¿Dónde no sé está? el timo. Se va a torrentes. No, Ahí al ya lo tengo. torrente de circulación. A la periferia. A la periferia del timo. Pues jodín. Y permanece en la periferia del timo. Así que haya contacto. Una vez que esta periferia del timo, que tiene los linfocitos maduros, salga de esa zona, entonces de inmediato el timo nuevamente libera otra cantidad de linfocitos maduros. Entonces, la primera cantidad de linfocitos maduros que fue al ataque de un microorganismo, por ahí puede haber otro microorganismo que ingrese. Entonces, tiene que estar preparado. Tiene que contener linfocitos maduros. Y esos linfocitos maduros, obviamente, se va al ataque del otro microorganismo. Pero por ahí tengo otro microorganismo que también quiere aprovecharse del ataque de los otros. Ingresa. El timo nuevamente tiene que madurar y liberarlo en la periferia para que nuevamente vaya al tercer ataque. Doctor, ¿cuánto tiempo se demora el timo? En ejemplo, como usted dijo, ya hubo un antígeno, liberó los linfocitos T que tenía maduros y fueron al torrente sanguíneo. Y vino un antígeno oportunista. ¿Cuánto tiempo se demoraría el timo nuevamente en madurar linfocitos T para 24 horas. O sea, tenemos el microorganismo oportunista todavía circundando por ahí. Un microorganismo cuando ingresa va a no se empezar a proliferar? multiplica de inmediato. Ajá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buscar un medio favorable primero. Una vez que ubique el medio favorable, recién ahí se va a empezar a multiplicar. No va a multiplicar, sino que va a hacer ¿qué cosa? La patogenia, ¿no? Que me imagino que eso ya lo han visto en micro. Claro. En la patogenia, ¿qué pasos va a seguir? Vaya primero. ¿Cuál? Primero tiene que buscar. A Una ver, etiología. Una etiología, sí. los pasos de la patología. Ajá. La primera fase era lo que usted dijo que tenía que encontrar el medio donde va a ser el lugar donde va a encontrar mayor nutriente para empezar a reproducirse. Se va a adherir al sustrato. Pero eso se divide por etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Ay, eso se acuerda que No, ya lo deben de haber checado. Sí, se dividía en 4 pasos, ¿no? Algo así.
Claro, Sí, 6. 4 pasos. Ya, sí. No sé si cuadrito que mostró. ¿Te acuerdas que dijo ese? Sí. Ah, bien, recién llegué ayer eso. A ver, los De latencia. microbiólogos. Primero se adhería a los sustratos. Primero la adherencia. Prevalencia, herencia. Sí. Una vez que haga la adherencia, ¿qué más hace? Ya, se adhería al sustrato. ¿Qué más hace? Se divide su ADN para empezar No, a todavía. trabajar. ¿Cuál es el segundo paso de la patología Esta palabra. No me acuerdo, o de la espérate. patogenia? Sí, era entre y el otro era... La colonización. Va a colonizar la célula en la cual se ha adherido. Sí, después. Una vez que se colonice, ¿qué va a ocurrir? Empieza la replicación, ahora sí. Alimentación. Empieza la división de su ADN. La multiplicación. ¿No? Pero para antes que se dé la multiplicación, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber un medio. ¿Un medio qué? Un medio que nutra a la bacteria. Ah, exacto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a alimentarse de la célula que está invadiendo. Ujú. Va a empezar a destruir a la célula. ¿Mediante qué? ¿Enzimas? Mediante enzimas. No, le echamos proteína. Entonces esta bacteria lo que hace es liberar enzimas, ¿no?, extracelulares, Ujú. por lo cual empiezan la destrucción de todos los órganos. Y dependiendo del órgano que va a destruir, va a producir determinados tipos de enzimas. ¿Ya? ¿Puede destruir el núcleo? Sí puede destruir el núcleo. ¿Y por qué destruye el núcleo de la célula? Para que no se replique. No. Para que pierda la capacidad de replicarse. ¿Quién? ¿La célula? Para que Si esto les no estoy lo diciendo ataque, que está destruyendo el núcleo de la para célula, que esto no pueda atacarla, no tenga un código, el código genético. Porque No. tiene mayor cantidad de proteínas. Mayor cantidad de proteínas. las proteínas no están en el núcleo. Hay El códigos, ADN, hay el código de replicación. ADN. Ahí están los códigos de replicación, pero entonces ¿para qué lo destruye? Para que Esto ya no vive, para que ya no vive, porque ya todo Para que es no generado envíe en señales a códigos. otras. A ver, supongamos que este sea la célula. Esta es mi bacteria. Ingresó, lo colonizó. Ya hizo la adherencia, hizo la colonización y empieza la nutrición. Pero este me destruye a este de aquí que es el núcleo. ¿Por qué lo destruye? Para que se pueda expandir. Expandirse. ¿Quién se va a expandir si la célula es la que está siendo atacada? Te va a robar las proteínas. Te va a robar las proteínas. Es porque es su fuente Pero las principal. proteínas no van a estar acá. Ahí se Es que encuentra. esto ya es espacio, ya prácticamente esta célula no vive, pues, porque atacan núcleo, porque produce líquido. Pero la célula todavía sigue porque tiene su membrana celular. Claro. Para que no envíe Ah, ya, el señales. núcleo, porque esta, por ejemplo, esta célula tiene una función. ¿Para que no ¿Le envíe quita la mensajes? función a esa célula? Algo así. ¿No? Pero si esta célula, ¿ya qué función va a tener si está siendo invadida por la bacteria? Para que Miren, y eso que estamos hablando todavía recién nutrición, ¿ah? El núcleo del ARN. Todavía no estamos hablando de multiplicación. para que se almacene ahí y después empieza Para que se pueda fusionar con el núcleo. ¿Cómo? Para que haya una fusión. Entre la bacteria y la célula. Ah, ¿Adquieran No. sus propiedades? ¿Adquieran sus propiedades? ¿Sus propiedades de qué? Del ADN. Ah, usted se... Ah, Ya, pero ¿cómo cuando... lo adquiere? A ver, ya vas por ahí. Claro, para que no lo reconozca el sistema inmunológico. Pero esta célula que está siendo invadida no tiene que ver O nada sea, con el roba su sistema material inmunológico. genético. Roba su material genético, ¿Cómo? extrayendo del núcleo, ¿Qué cosa, pe? los genes. el ADN. Ya, pero extrae, ya, supongamos, destruyó el núcleo, se expandió su ADN. Ujú. ¿Ya? ¿Cómo se aprovecha de ese ADN? ¿Qué tiene que hacer? Replicando. Ya se encuentra No, el todavía estamos citoplasma. en nutrición. Crea resistencia. No, Su propio núcleo lo esparce al citoplasma. Tiene, lo esparce al citoplasma y ya tiene como Ay. que para extraerlo. ¿Qué cosa? por ahí, está por ahí. ¿Qué se extrae? No, Le están sacando cucharitas todavía ustedes, ¿ah? Las proteínas. Llega una pista. No es que no va a tener proteínas, pues. Claro, no tiene nada.
Está mayormente el material genético. Ajá. Digamos que Entonces, ¿para qué me destruye el núcleo? para tener su material. Para conectar la información. ¿Qué obtiene de este material genético? La información La genética. información. La información genética ¿Codones? se encuentra ahí. Información. Aparte del código genético también se encuentra información. ¿Qué va a extraer? El arreglo. A ver, para que se den cuenta, ¿de qué está constituido el ADN? AR. ¿Bases nitrogenadas? Claro, Bases. bases nitrogenadas. ¿Qué quiere esta bacteria? Las bases nitrogenadas. ¿Para qué? Para poder hacer su replicación de material genético. ¿Y empezar qué cosa? Su duplicación. Para que se multiplique. Y Si no, ¿cómo se va a duplicar? Por arte y magia. Tiene que... necesita esa información. Exacto, necesita de las bases nitrogenadas. ¿Necesita de qué más? Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico. ¿No? ¿Qué más necesita? A ver. Si ya sacó las bases nitrogenadas. ¿Aminoácidos? Energía. No. ATP. ATP. No. ¿Y qué más? Los codones. ¿Qué más? A ver. Material genético. El Los ARN. codones. Por eso, pero el material genético ya está Claro, ahí. claro. Ya destruyó el material genético, rompió los puentes de hidrógeno y me extrajo toda la base nitrogenada. La introdujo acá dentro de la bacteria. ¿Qué más va a sacar? Se va a nutrir de ella. Molécula de Claro, te está nutriendo con eso, pero ¿qué más le necesita para que haga la duplicación del material genético? A ver, ¿quién se dio cuenta? Los grupos fosfatos. Ay, sí, no sacan. ¿Qué más? ¿Cómo pasó, man? Él sabe cómo pasar. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. El azúcar, ¿qué azúcar? ¿Glucosa? Glucosa. Fructosa. La desoxirribosa, pues. Si acá está el material genético, el ADN, ¿de qué está compuesto el material genético? Bases nitrogenadas, grupos fosfatos y desoxirribosa. El azúcar desoxirribosa. Entonces esos componentes, una vez que lo haya destruido todo, recién ahí la va a llevar al interior para poderse nutrir. Ah, porque la composición de todo esto es importante para la célula para que esta pueda replicarse. Ya lo Si no, ¿cómo se va a replicar Y esto? copiar el mismo, o sea, esta la copia para hacer su poder igual, ¿no? Prácticamente, quiere copiar, ¿no? Copia su material genético solamente de la bacteria. Ajá. ¿Por qué? Porque me destruyó este material genético, lo descompuso, ¿no? Y va a crear una nueva. Pero va a crear una nueva de su misma información genética de la bacteria. Y empieza su multiplicación, a replicarse dentro. Destruye y más, replica. Claro, una vez que ya supongamos vamos a cortar el núcleo que está destruido, esta bacteria se empieza a multiplicar. Va a llegar un momento en que esta célula ya no va a aguantar toda esa cantidad, ¿no?, de bacterias. ¿Qué va a ocurrir? Se rompe. Se rompe. Todas las bacterias nuevamente se liberan. Cada ¿Y bacteria qué hace? va a atacar otras células. Exacto, nuevamente invaden otras células. Y esas células. Y sigue la patología, ¿no? Pero La como patología ¿qué viene a hacer? El daño que ocasiona el microorganismo a las células, en este a caso, un tejido, doctor, van a haber varias bacterias, entonces van a atacar a diferentes células. a cada una de ellas. ¿Cómo se defiende esta célula? ¿Cómo se va a defender ante el ataque de todo esto que está dentro de la célula? ¿Por una célula presentadora de antígeno? No, No. esa es la presentación. Haciendo necrosis. Muerte celular. Entonces hace necrosis alrededor de todas las células que están siendo invadidas. ¿Y con qué intención hace la necrosis? Para Eliminar. Con la intención de atrapar a los microorganismos y no sigan invadiendo nuevas células. Entonces, en esa necrosis, que es ocasionada por unas fibras, ¿no?, ¿qué va a ocurrir? Que
que todos los linfocitos CD8 van a poder ingresar. Van a rodearlo. Exacto. Y van a destruir a todas las bacterias que se encuentren dentro de la necrosis. Y mata a todas las bacterias. Doctor, por eso vienen los linfocitos T reguladores, que en este caso están en intemperie, donde estos linfocitos se van a encargar, por ejemplo, si este no tiene, no está en el intemperie, no tiene MCH1 de clase 1, o sea, vamos a atacarla. O sea, ahí es donde, por ejemplo, su explicación nos dijo la célula. No, ahí ya- no tiene que ver nada los Te estás equivocando. ¿No? No, eso no. linfocitos helper tipo 1. No entra nada ahí. Los linfocitos helper tipo 1 solamente controlan, ¿no?, a los linfocitos T, controlan al sistema inmunitario cuando se está activando. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que no va a dejar que todos los linfocitos T Vaya. se activen. Solo. Entonces lo va a controlar. Solamente una determinada cantidad va a permitir que se controle y el resto lo va a bloquear. Ah, no, perdón, los natural killers. Los natural killers. Ahí donde van a decir, no, tú no, porque no perteneces. Entonces vayan a atacar a esta célula. A ver. ¿Cuál es Pito? No. Supongamos que yo tengo mi célula natural killer. ¿Ya? Acá está mi célula natural killer. Esta es la célula que está siendo invadida. Ajá. Les dije que toda célula tiene por obligación activar su complejo mayor de histocompatibilidad antes que me destruya mi núcleo. Claro. ¿Ya? Entonces, esta célula que hace, manda una señal al núcleo y el núcleo que hace, de inmediato activa el cromosoma número 6, que es el responsable del complejo mayor de histocompatibilidad. Me produce ahí las proteínas, ¿no?, que van a participar para poder ensamblar o atrapar al péptido. Entonces, esta célula lo que hace, no solamente emite una señal al núcleo, emite una señal ¿a quién? ¿A quién más? ¿Quién es el encargado de la digestión en la célula? ¿Mm? Ya me da miedo el binario. No, pero equivocarse es bueno. No. Liso. No. R. ¿Quién? R. Retículo diplomático. No. Ribosoma. No. Lisosomas. Los lisosomas. Lo que vamos a ver la siguiente semana. Estamos cerca. Activan los lisosomas. ¿Y los lisosomas qué hacen? Activan sus enzimas digestivas. Entonces, ¿qué hacen? De inmediato van y atrapan a la bacteria y la destruyen, la fragmentan. Entonces, una vez que la haya fragmentado, ¿qué hace? Se libera en el citoplasma y este fragmento, ¿hacia dónde pasa? Hacia el retículo endoplasmático. Y en el retículo endoplasmático van a llegar todas las proteínas que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad y se da el ensamblaje. Una vez que se dé el ensamblaje, se suelta el citoplasma, va a la membrana y es expresada en la membrana de la célula. Recién ahí mi célula natural killer viene y mediante su receptor detecta el péptido. ¿Ya? Conocido. Entonces lo detectó, Claro, porque se conecta, manda la señal al ITANS y el ITANS codifica un código al núcleo. Y en el núcleo ordena que esta natural killer empiece a liberar perforinas. Y estas perforinas es una especie, ¿no?, de como espinillas que ingresan justamente a la membrana celular y obligan que la membrana celular abra sus poros de la membrana. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que todo el líquido del espacio extracelular empieza a ingresar al interior de la célula y esta célula va a irse hinchando hasta que revienta. Pero no solamente muere la célula, sino muere también la bacteria. Estas van a modificar entonces su mayor histocompatibilidad. Van a modificar. Ah, ya no Y eso solamente para poder activar los natural killer o En el los piso creo que citotóxicos. está. En el piso creo que Pero está. si esta quiere actuar como una célula presentadora, en el caso de tumores, activa su complejo mayor histocompatibilidad del tipo Dos. 2, ¿ya? Dependiendo de lo que quiera activar. usted es muy sabio, doctor. ¿Ya? Yo pensaba que ya sabía. Ya, ¿dónde me quedé? Ya, Ahí otra seguimos cosa. en el tiempo Seguimos de... en tiempo, doctor. Capítulo de censo, ¿cómo que sale? Seguimos en tiempo, ¿no? Yo era la temporada Ya, 3 del el timo, DNC. ¿no? Entonces el timo, ¿ya? Por eso es importante que sepan de micro también.
porque acá también entra parte de microbiología. Son cosas que ustedes ya, y están frescos porque recién lo han hecho, ¿ah? Y porque digan que lo han hecho el año pasado. No toca viernes. Ya, entonces el timo, ¿no? Puede, como les dije, puede crear pequeñas cantidades de linfocitos, ¿no? Pero va a llegar un momento en que el timo también se va a atrofiar. Y cuando se atrofia, todos sus linfocitos que mantiene almacenado, ¿qué va a hacer? Lo va a enviar De inmediato lo va a mandar a los tejidos linfoides. a los ganglios y a los tejidos linfoides, ¿no? Porque si obviamente si esto se atrofia y contiene grandes cantidades de timo, estas células ya no van a servir. Claro. Entonces, ¿de qué le sirve al timo? Mantener esa cantidad almacenada en su interior. Entonces, lo primero que hace es botar a toditas, y cuando ya no tiene nada, entonces ya ahora sí puedo morir tranquilo, dice. Porque ya no va a tener ninguna célula, ¿no? Entonces todas esas células pasan acá. Entonces se atrofió el esto y de inmediato se activa su zona blanca. Entonces los ganglios linfáticos y los tejidos linfoides pueden hacer la función de estos dos. Entonces me pueden activar linfocitos T y linfocitos T. Pero lo único de malo que me va a activar en pequeñísimas cantidades. Entonces cuando nosotros lleguemos a ser adultos mayores, no podemos decir que no tenemos el sistema inmunitario. Sí lo tenemos, pero es demasiado pequeño la cantidad de linfocitos que están maduros. Entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener cuando lleguemos a adultos mayores? Tenemos que tener mayor cantidad de linfocitos o células memorias. Entonces, lo recomendable es ahorita que Exacto. Exponernos a micro. Bueno, Los microorganismos. Por eso, como usted en la clase pasada dijo, de niños, entonces todo lo que quieran, bárrense para así poder estar inmunizados. Tengan la mayor cantidad de variabilidad de células memorias. ¿Por qué? Porque esas células memorias te van a defender cuando estés viejito. Ya no vas a tener al timo, no vas a tener al vaso, no vas a tener la médula ósea. Estos de acá quedarán a ayudarte, pero lamentablemente no van a poder. A Pero pocas cantidades. células memorias sí te van a defender. Ni Perú, yo, hermano. Entonces, mientras más células memoria Si algo tiene Perú, tenga, Perú, no. va a ser mucho mejor para ustedes y cuando estén Pero adultos son los mayores, porque lo va a defender. Ahí ya no se tiene que activar todo el sistema inmunitario, solamente se activa la célula memoria. Dime. Usted dice que se guardan los linfocitos en los ganglios linfáticos y en el tejido linfoide, y cuando ya llegamos a las personas de la tercera edad, adultos mayores, suelen liberar estos linfocitos cuando hay alguna respuesta inmunológica, pero suele ser bajo nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo es el mecanismo principalmente? Porque si tenemos que se liberan en bajas cantidades y ya el timo se atrofia, creo que En la actualidad, según la investigación, a partir de los 25 ya empiezan a de atrofiarse. Entonces, ¿estos en su gran mayoría son maduros e inmaduros los que se guardan o siempre son maduros? Maduros e inmaduros. Maduros e inmaduros. Pero esto hace la misma función, que todos los maduros que llegan acá no los va a liberar, solamente libera un porcentaje. ¿Por qué? Porque esta se tiene que asegurar de tener linfocitos maduros, porque no me puede madurar grandes cantidades de linfocitos. ¿Y cuándo madura? Recién se activa cuando ya no tiene linfocitos maduros. Entonces tiene que tener, como dice, ¿no? Tiene que tener reserva para cuando haya el ataque de cualquier microorganismo. Y no solamente pues hay un ganglio linfático, hay un solo tejido linfoide. No hay variedades. Hay cantidades. Y cada uno de ellos va a contener linfocitos maduros e inmaduros. Pero así hayan cantidades, no se da abasto, ¿no? Para igualar al vaso y al timo. Por eso que el sistema inmunitario decae. Y si como siempre le digo, si consumimos alimentos chatarra, peor todavía, pues. Y yo comencé a cenar por
malogramos nuestro sistema inmunitario nosotros mismos. Pero por ahí ustedes me dirán, no, yo voy a consumir vitamina C. La vitamina C sí está recomendado para aumentar el sistema inmunitario, pero no solamente la vitamina C, sino que también el magnesio. Pero sin cuchara. ¿Ah? Sin cuchara metal. No, en ese caso no, solamente para el colágeno. Ah, para colágeno. Puedo consumir mi vitamina C, pero si no me alimento bien, sigo comiendo alimento chatarra, en vano que esté tomando la vitamina C. ¿Y el omega 3? ¿Omega 3 en base? El omega 3 no es para el sistema inmunitario. No, pero sirve. ¿Sirve para qué? Para lo que es el sistema circulatorio. ¿Para qué no me duermo? ¿El omega 3 qué hace? Justamente lo que me preguntaron sus compañeros en el grupo anterior, ¿no? Si ustedes van a su casa, supongamos que su casa tenga 10 años ya construida, ¿ya? Van ustedes a su casa, ¿no? Y van y buscan la tubería de agua, ¿ya? Miren, buscan la tubería de agua y rompen la tubería de agua. ¿Qué es lo primero que van a ver? Suciedad. Exacto. Acumulación. Alrededor de la tubería de agua van a ver ustedes un sarro que está pegado ahí y que el halo de luz solamente va a ser pequeño. Entonces, igualitos son nuestras arterias. La arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Mientras más comida chatarra comamos, nuestras arterias van a tener pegadas alrededor los famosos triglicéridos, Y colesterol y grasa. Estrecha colesterol. que esa es la grasa seca Claro. que se pega en las arterias. Entonces no solamente reduce el transporte de oxígeno, también la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria sí se va a reducir. ¿Por qué? Porque al no tener el halo de luz que normalmente debe de tener, va a ser pequeño. Ujú. ¿Y qué va a ocasionar? Que vayan en menor cantidad. Menor cantidad de Demoran en oxígeno. llegar también. Ujú. Al ver menor cantidad de oxígeno, ¿el sistema inmunitario va a estar bien? No. No solamente el sistema inmunitario, sino nuestras células. Y por ahí va a crear un medio anaeróbico que obviamente eso va a terminar como cáncer, células cancerígenas. Ujú. Entonces, el alimento chatarra es muy peligroso y no solamente porque produce arteriosclerosis. Obliga a que mi corazón ya no lata, digamos, 100 veces por minuto, que lata 1000 veces por minuto. ¿Por qué? Porque el corazón se preocupa por este halo de luz y mientras el corazón empieza a latir más rápido, más fuerte, hace al menos, ¿no? Como estos vasos, estas arterias Dilata. tienen elastina, Te dilata. entonces tienden a hincharse. ¿Para qué? Para tratar de solucionar, ¿no?, el transporte del oxígeno. Ujú. Pero al latir rapidito el corazón, en uno de esos, ¡plum!, un paro cardíaco. ¿Y culpa de quién? Culpa mía. Porque yo lo estoy haciendo trabajar más de lo normal. En vez de limpiar, las arterias se limpian. ¿Cómo puedo limpiar las arterias? Con el Comiendo salmón. salmón. Omega 3. Todos los pescados tienen omega 3. Y no la carne blanquita, la carne negrita que ustedes ven ahí es rico en omega 3, omega 6. Oh, doctor, no diga eso. Eso pues, ¿Rico en qué más? El salmón tiene esa cosa negrita, doctor. En hierro. No, el salmón es El blanco. salmón Claro. no tiene esa cosa negrita. No, hay algunos. El bonito tiene. El bonito sí tiene Ay, bastante. sí, el Estamos hablando de salmón. Algo europeo. No, el salmón no tiene mucho. Ay, salmón vamos a comer. Entonces, eso de ahí nosotros debemos comer justamente para limpiar nuestra arteriosclerosis. O si ya no como pescado, ¿qué puedo consumir? Choclo sancochado. ¿Choclo? Omega 3. El choclo sancochado tiene fibra. Ya, mi cuerpo está. Y las fibras limpian justamente todos los conductos de las arterias. También hay dilatadores, medicamentos para el fármaco. ¿Sí? Pero los fármacos no son Y eso tiene que ver recomendables. mucho con el dolor en las articulaciones. No, dolor de articulaciones mayormente depende de dónde sean. Si son las cabezas de los huesos, Partículas. es por deficiencia de líquido sinovial. membrana sinovial se lleguen. Por eso. Pero ya ahora te inyectan líquido sinovial. Mm. Vas y con una aguja te inyectan el líquido sinovial y te dura por un año. Todos los años tienes que irte a inyectar tu líquido sinovial. Doctor, ¿y el líquido sinovial en qué casos puede aumentar? ¿Mm? ¿En qué casos puede aumentar el líquido sinovial? Consumiendo agua. No, aumentar a nivel patogénico.
nivel qué? A nivel de patología. ¿Cómo a nivel No, patología? sea, una tengo un tío- artritis. Tengo un tío, ajá, Una parecía artritis. enfermedades, bueno, parecía como artritis. Tengo un tío que se lesionó. La artritis es una enfermedad autoinmune. Es la reacción inflamatoria de la membrana sinovial. Claro, pero es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque ahí se está perdiendo la tolerancia inmunológica. Al ver pérdida de la tolerancia inmunológica, entonces reconoce nuestras proteínas que se encuentran en el líquido sinovial y las empieza a destruir. El lupus también es el más conocido. El lupus es otro también enfermedad autoinmune. Pero no hables de eritematoso. El eritematoso es la forma de mariposa que se forma en la Lupus, No, pero todos los lupus son Sí. autoinmunes. Claro. Porque Todos se los forma lupus un son exantema. Autoinmunes son. No, autoinmune sí, pero eritematoso yo tengo... Ah, no, no todos. Claro, eritematoso es la formación de mariposa. El mapa. Doctor, ya nos queda casi 40 minutos o 40 minutos. 30 Ya, pero no va a haber exposición, ¿ve? ¿Pero una ratita? Vamos a salir el concito. Para la mesa. ¿Quieres supervisar el rostro? Ahorita lo corto. Yo le quiero dar vuelta. Para el seno. Sancochado, porque frito no. No, la vitamina B12 no es mayormente para los glóbulos rojos. El hierro. La vitamina B12 mayormente es para el sistema nervioso. Ya, sistema nervioso y para lo que es sinapsis. Sinapsis. Para que puedas retener, ¿no? Si tú estás leyendo y tomas tu vitamina B6 o tu complejo B, vas a retener mucho más rápido lo que estás leyendo. Profesor, entonces, ¿por qué lo recomiendan para la anemia? Porque a veces lo recomiendan para la anemia. No se debe de recomendar para la anemia, No sabe más. porque eso no tiene hierro. La anemia tiene... Entonces el cuy, doctor, o sea, no, cuy. Cuy. El cuy. Cuy tiene harto hierro, doctor. Enseñanza de COVID. Cada paciente que venga. Un remedio mucho mejor que el cuy. Agarras hojas de alfalfa. Alfalfa. Hojas de alfalfa agarras, ¿no? Un puñado, lo agregas en un batán, no se acuerdan si Claro. ande bien ese batán. Ah, Ya. ya. Agarran, lo colocan y con su piedra están ahí bataneando. ¿Y en licuadora no? No, tiene que ser en batán. Para que entre el espíritu de la piedra. güey. Tampoco. Porque eso destruye todito. Ay, ¿dónde consigo Inclu- matar? Incluso destruyen el hierro que contiene la alfalfa. En cambio, cuando tú lo chancas así, todo el hierro va a quedar libre. No lo vas a destruir. Entonces, ¿qué agarras? Una vez que esté ya molido todo tu hoja de alfalfa, agarras y lo colocas en una tela de algodón. Lo colocas, agarras tu cucharita y exprimes. Como un colador. Exprimes, como un colador, lo Y como un exprimes. colador normal, ¿no? Ya, una vez que lo hayas exprimido, una cucharada, agarras un vaso de leche, lo echas, ¿De lo leche? mezclas. Doctor, Pero dijo que pero necesitaba la leche de vaca Pero no. soya. Ah, ya. De vaca también lo puedes tomar, pero obviamente ahí en esa leche de vaca no vas a consumir las macroproteínas, Claro. pero sí vas a consumir el hierro que le estás agregando. Ese hierro, güey. Y para la anemia, ¿qué es importante? ¿El hierro o la proteína? Hierro. Entonces ya puedo recetar ya. Lo tomas Va a cobrar. por una semana, pero no lo tomas seguido, intercalado, ¿Y por qué no seguido, doctor? porque mucho hierro. ¿No es mejor que No es mejor. Supongamos que tengas bastante hierro, pero no tienes cantidades de glóbulos blancos. Ah. Doctor, acá mi compañero dice que ¿Qué te vas a hacer? Te vas a estreñir. Doctor, en este caso, él dice que tiene 19 de hemoglobina. ¿Está bien? 19 de hemoglobina, Ah, no, pues, hasta 21. Doctor, pero eso no aumenta la posibilidad de los coágulos. No pasa nada, muchachos. Eso no aumenta la posibilidad de los coágulos y la formación de No, es que para eso también hay que trombocitos. ver si hay glóbulos blancos microcíticos. ¿Qué es mi O rocío? glóbulos blancos, glóbulos rojos microcíticos. Eso es lo que Pequeños. van a poner. Anomalía. Eso. Eso es lo que van a exponer. Dios mío. Póngale cero. Eso es lo que van a poner. Ya me acordé. Uy, si lo sacaba, lo jalaba. Ya me acordé. Va a depender de eso. Hasta él sabe. Por eso que el hemograma es muy importante para nosotros. Para nosotros, diagnóstico. Muchas veces yo puedo tener una entrevista con el paciente, yo puedo pensar que es una cosa, pero cuando viene el hemograma es otra Es cosa. otra. Entonces
Entonces, ¿con qué me ayudo? Con el hemograma. Yo puedo pensar a ver que el paciente tiene una infección, digamos, viral. Pero cuando yo veo un hemograma, me sale que es una infección bacteriana. Claro. Entonces, yo tengo o no estoy diagnosticando bien. Los análisis de laboratorio ayudan bastante con el cuadro Exacto, clínico. ayudan bastante. Por eso es importante, ¿no?, que ustedes siempre, cuando tengan infección urinaria, manden a hacer su cultivo y su antibiograma. ¿Por qué? Porque mediante su cultivo y antibiograma van a ver ustedes qué medicamento va a ser eficaz ante esa bacteria. Porque si yo le doy una bacteria, ya te doy una tercera generación. Ustedes no saben que el paciente ya tiene resistencia a ese medicamento. ¿Qué estás haciendo? Poniéndolo más resistente de lo que es. Claro, y puede llegar el caso que ya puede soportar cualquier tipo de antibiótico. Claro, lo vas a volver una superbacteria. Una macro... Y ya existen las superbacterias. macrobacterias, ¿no? Ya existen las superbacterias ya en todo el mundo. Sí. Y justamente por eso, porque hay muchos médicos que no se apoyan de los exámenes auxiliares de laboratorio. Y para ello más rápido, ¿no?, ya doy un medicamento de tercera generación. Esa es la forma empírica. Exacto. Pero hay muchos médicos, al menos los médicos, los viejitos, siguen eso. Claro. En Tratan. la primera Hasta consulta, grabar. siéntate el mismo antibiótico, ya esto ya, en vez de llevarte a volver. Pero está creando resistencia, ¿verdad? Se resisten a vivir encima con el COVID, nada. Y el COVID lo mata. Nada. Está más duro que robo. Entonces, por eso siempre es bueno que manden a hacer sus análisis. Y eso le va a ayudar bastante. Porque si ustedes están equivocados, ¿no?, obviamente que con sus análisis ustedes van a llegar a un mejor diagnóstico. En el caso de parasitosis, ¿no?, que siempre hay, todos los niños vienen con parasitosis. Ay, sí. Mucha parasitosis no siempre se aloja en el intestino. Hay algunos Me da la clínica de una parasitosis, pero yo le mando a hacer exámenes seriados de heces y los 3 exámenes me vienen negativos. Entonces, Yo le sigo mandando 3 más y me sigue viniendo. Le puedo mandar todo el año y todo el año me va a venir negativo. Extraintestinales. Claro, pues. O sea, no van a estar en el intestino. en el hígado puede estar. Puede estar en el hígado, puede estar en los músculos, puede estar en el riñón. La estomioidea política. Claro, también. En cualquier parte. Como el estomioidea política, ¿no? Que ese es extra intracelular, ¿no? Afecta al hígado, también Al afecta al cerebro. cerebro. Puede estar en cualquier lado. Pero para eso, pero nosotros damos, sí, con el diagnóstico, pero al momento de ver resultados a veces nos sale mal. Entonces nosotros de inmediato tenemos que mandar a qué? A hacer un hemograma. En el hemograma me sale una eosinofilia. Entonces yo sé que sí es entonces parásito. Pero no sé qué tipo de parásito es porque no lo he detectado en ningún órgano. ¿No? ¿Qué puedo hacer? Indirectamente. Mando a hacer una tomografía, entonces pues, y ubico tomografía. Pruebas indirectas. Pero no sabes qué tipo de parásito. La prueba indirecta, cuando tú mandas a hacer pruebas indirectas, tú tienes que colocar más o menos qué diagnóstico tiene. Puedes poner, a ver, una hidatidosis. Entonces la prueba te van a hacer para hidatidosis. Ya hay tomografía. Pero si te ponen una hidatidosis y es un equinococo granulosos, Ay, estoy mal. te va a salir negativo, pero los síntomas va a tener el paciente de una parasitosis. Ya malogré. Ya se malograste más feo. Entonces para eso tienen que saber más o menos el diagnóstico, aprender cuál es el ciclo biológico del parásito, Superior, ¿dónde se da? para que por ahí ustedes ya vayan diagnosticando, ¿no?, y saber qué parásito es. Porque yo no le puedo dar un medicamento, ¿no? Aunque ya los medicamentos de parásitos casi todo es lo mismo, ¿no? Mebendazol y albendazol. También no pasa eso. Pero los parásitos también ya están creando resistencia. Claro, se vuelven inmunes, así como la gripe. Ya también ya están creando resistencia a los parásitos. Doctor, ¿también creamos células memorias de acuerdo a los parásitos? Sí. Para todo microorganismo. Tanto viral y bacteriano y parasitario. Bacteriano y parasitario. Y de levaduras también. Fúngico también. O de fungos. Ah, de Todo. fungos. También. Nosotros, por eso digo, nosotros tenemos una variabilidad de células memorias. Doctor, siempre me he preguntado, las personas que son vagabundas, que derivan estar en la calle todo el tiempo, me imagino que son las personas con mayor cantidad de antígenos. Sí. Porque, No de antígenos, de células memorias. perdón, células memoria. Ajá.
tienen Y anticuerpos. claro, ya se vuelve a tocar. Claro, su porque comida. ellos pueden ir a donde vayan, se pueden nuevamente contaminar con ese microorganismo, Pero no y hace solamente nada. se activa su célula memoria y ya está defendido. Porque lo ves después de la pandemia y siguen vivos, ¿no? Siguen vivos. Uy, sí, no, que eso- ¿Verdad? Claro. Están en la calle. Yo ni todo. sabía que había COVID. No, Cazulo ni mascarilla. pero Como yo comiendo Caso lo también, caso para para. tienen ¿Qué es más la células mascarilla? memoria. ¿Qué se come? Es un sistema demasiado. No, lo que tiene mascarilla lo re Porque chicle. cuando el sistema inmunitario puede acabar con el microorganismo, pero tiene que saber la información, ¿verdad? Y todo va a depender justamente de quién, de la célula presentadora. Si nosotros, porque muchas veces ustedes también pueden tener pacientes, ¿no?, que les mandan a hacer sus análisis una citometría de flujo y van a ver ustedes que sus linfocitos T, CD4 y CD8 están por arriba, pero el paciente se para informando siempre. ¿A qué se debe? ¿Inmaduros? Yo vi eso, parece. No, sí, ¿Qué se es puede ver? Patricia, de hecho, está maduro ya. Ah, sí. ¿Qué era esto? Primero. No tiene células presentadoras Claro, sí. que puedan activar los linfocitos T. Ah, como Muy digo, nitrófilo. el antígeno está ahí, pero no lo reconoce y simplemente pasa por su costado como si nada. A Puede falta estar de. junto al Célula presentadora. CD4, CD8. Ni hablas O sea, nada. no son los presentadores aquí Sí, que alguien que lo- O sea, principalmente necesitan un presentan macrófago el antígeno para poder- para que Como- lo Esto es presenten. chambelán, hermano. Te ayuda de la mano. Una célula Sí, presentadora, no un chambea, neutrófilo, nada de un chambea. macrófago. ¿Qué células presentadoras tenemos? ¿Macrófagos? Neutrófilo y macrófago son células efectoras. Ajá. Eso no son células presentadoras. ¿Y las presentadoras cuáles son, doctor? El macrófago, la célula dendrítica. Célula de- Ah, la célula. E incluso cuando no hay macrófago y células dendríticas, empieza, ¿no?, la estirpe monocítica. Empiezan a producir los monocitos. Y los monocitos actúan también como células presentadoras. Mira, se puede monocitos, mira, se puede monocitos. Células dendríticas. Ah, ya, sí, las células presentadoras son las células dendríticas y los macrófagos, pero las células, en este caso, las fagocitales son los neutrófilos. Ahí viene siendo el neutrófilo. Ah, ya, estaba confundiendo. Está bien. Pero también los monocitos activan lo que es la fagocitosis. Ese fagocito también. También fagocitan. Depende. Los monocitos pueden actuar como células presentadoras o pueden actuar como células efectoras. De igual manera, los macrófagos actúan como células presentadoras o pueden actuar como células efectoras. ¿No son lo mismo los fagocitos con los macrófagos? Los monocitos se convierten en Hay algunos que le dicen células fagocíticas, no solamente son son los macrófagos. Tenemos el eosinófilo, tenemos el eosinófilo, que son fagocíticas. Las células dendríticas también son fagocíticas. ¿Y los macrófagos? Por eso digo, los macrófagos tienen dos funciones. Pueden actuar como células presentadoras o pueden actuar como células efectoras. Ujú. Si actúan como células presentadoras, entonces activan el sistema inmunitario. Ujú. Pero si actúan como células efectoras, destruyen al microorganismo, pero no activan el sistema inmunitario. ¿Ya? Por eso digo, tiene dos funciones. Y eso de las células dendríticas también hay tipos de células clásicas, foliculares. Sí, pero todas actúan como presentadoras, no como efectoras. Ah, Las dendríticas son las que sí o sí son presentadoras. Nada más. sea clásica, folicular. De eso lo vamos a ver más adelante. Doctor, si una persona amanece desmayada en su cama, ¿Cómo? si una persona amanece desmayada en su cama, ¿cuál puede ser el diagnóstico? Va a depender de la sintomatología que pueda hacer el paciente. ¿Quién soy? ¿Cómo Puede soy? ser por un golpe que se haya dado y se ha echado a dormir, ¿no? Y a ver si duerme tranquilo, todo bien, y a la mañana siguiente amanece como que desmaya. Presión arterial baja. Corto. Puede ser el sistema nervioso. Dependiendo de eso. Claro, por eso pues, va a depender de la sintomatología que tenga el paciente, pues. Es como que a ti te llegue y te diga se desmayó un paciente. Es Tienes que buscar, tienes que dejarlo. lo que pasa en las formaciones, doctor. Una chica está ahí y pasa, La tira al suelo. alimentación. No, pero tiene que examinar, pues. Depende de los casos, todo, dónde. Examinando, ahí te vas a dar cuenta de que ha sido la infección, ¿ya? Está con tu uniforme. Vamos a seguir avanzando, que no nos gusta igual que la teoría, no puedo terminar esto. Digo, viéndolo de Yo pensé que íbamos a matar a Papá, se olvidó.
El de Ya, la clase. tenemos los órganos generadores Sabe. que vienen a ser los órganos primarios y los órganos periféricos Periféricos. que vienen a ser los secundarios, ¿no? Ya ustedes ya saben para cada... Sí. Sí, cada Estamos uno. ready. Está repitiendo cada rato, ya también ya me cansé ya. Desde las 7 de la mañana. Ya. Los tejidos linfoides lo mismo, médula ósea. Ya saben para qué funciones cumplen cada una de ellas, ¿no? Ya saben que también se pueden atrofiar, ¿no? Entonces ya sabemos todo eso. El otro creo que son tejidos linfoides, también ya sabemos nosotros. Ay, acá están las estirpes. ¿Ya? Las estirpes dependen mucho de quién, de las células madres, o también llamadas, o también llamadas, ¿Hemangioblastos? no, Células madres, hematopoyéticas, ¿qué más? ¿qué más? Células coscriptoras. Potenciadas. Pluripotenciales. ¿Ya? Las pluripotenciales. Entonces, estas células, como su nombre lo dice, pluripotenciales, pueden crear diferentes tipos de células. Y las que mayormente generan son 5 estirpes. ¿Ya? Tenemos la estirpe eritroide, que solamente me va a producir eritrocitos. ¿Ya? La megacariocítica Plaquetas. solamente me produce plaquetas. ¿Ya? La granulocítica, Eosinófilo. claro, los basófilo. polimorfos nucleares, Claro. eosinófilo, basófilo y neutrófilos. La monocítica, solamente monocitos. La estirpe linfocítica, linfocitos, están considerados linfocitos T, linfocitos T. ¿Ya? Entonces, todo eso son las 5 estirpes, ¿no? Que normalmente me va a producir la médula ósea. ¿Ya? Y aquí, miren, para que ustedes vean, ¿no? Solamente los huesos que están pintados de color rojo son las que contienen médula ósea. Claro. Entonces, no todos los huesos tienen médula ósea. Doctor, ¿y la tibia no está coloreada? La tibia tampoco no está coloreada, No. Sí tiene. pero no está coloreada. A veces la imagen, pues. Y así allá. Pero sí tiene. A ver si estabas atento. Sí, también tiene. Claro. Es lo que te dije yo. Tiene médula ósea. Entonces, todo lo que está de rojo son lo que me va a producir tiene médula ósea. ¿Ya? Ahora, no todos nosotros, ¿no?, tienen la misma demanda. Claro. Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros activa diferentes estirpes, dependiendo del contacto que tenga cada uno con diferentes tipos de microorganismos. ¿Cuándo se activa la estirpe? A ver, monocítica. ¿Cuándo se activa la estirpe monocítica? ¿Cuándo? A ver. Tipo monocítica. Sí, ya sabemos que son monocitos. Cuando el paciente no tiene cantidades de células presentadoras. Ahí se activa la estirpe monocítica. Sí, lo dijo Marcos. ¿No? Van a reemplazar entonces con monocitos. ¿Cuándo se activa la estirpe granulocítica? Cuando tenemos una parasitosis. Entonces cada estirpe, por eso le digo, se va a activar de acuerdo al microorganismo que nosotros podamos tener. ¿Ya? Entonces es diferente para cada uno de ustedes. ¿Ya? No todos ustedes van a activar las mismas estirpes. Va a ser diferente. ¿Ya? De acuerdo al microorganismo. Ya, los órganos periféricos también ya hemos visto, ¿no? El vaso, los ganglios linfáticos, el tejido linfóide, ¿no? Ya sabemos de eso. Y acá una imagen para que ustedes vean, miren cómo los ganglios linfáticos están interconectados entre sí. Incluso le dije que estaban conectados también con quién. Polisistema linfoide. Con el Linfático. tejido linfoide. Con el tejido.
Entonces, todas estas conexiones que ustedes ven, gracias al sistema linfático. Entonces, el sistema linfático se encarga de transportar todas las células, digamos así, del sistema inmunitario a cada uno de los ganglios y asimismo a cada uno de los tejidos linfoides. ¿Ya? Ya eso le preguntan en el examen. Depende. Ya, gracias, doctor. Ya, la práctica, para que puedan terminar, si no, no van a terminar. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a coger un ratoncito, pero de su cola. ¿Ya? Porque si lo agarran de su abdomen, el ratoncito al toque le va a morder. ¿Ya? Entonces lo agarran de su colita. Una vez que lo agarren de la cola, supongamos que este sea la cola, lo agarran de la colita y con la otra mano van a agarrar su cervical. Así. ¿Ya? Le agarran de la cervical, del cuello, digamos. ¿Ya? Le agarran del cuello y con la otra mano agarran el abdomen. ¿Ya? ¿Y qué es lo que van a hacer? Una estira hacia abajo y la otra hacia arriba. Entonces, cuando ustedes escuchen un clic, ya lo dislocaron su cervical. Entonces ya falleció el roedor. Entonces agarran y lo van a colocar en las tablas de disección. Lo colocan así. Acá hay una imagen para que vean cómo. Ahí está. Lo van a colocar como Tupac Amaru. ¿Ya? Entonces lo abren y con el alfiler agarran su manito y por el centro lo van a crucificar. Una vez que esté con las manitos y los piecitos abiertos, van a agarrar su pinza, ¿ya? Van a agarrar parte de la piel, ¿no?, abdominal y van a cortar en forma de V. ¿Ya? En forma de V. Ah, pero antes me estaba olvidando, ¿ves? Falta de azul. Van a desinfectar. Acá tienen el alcohol y le van a rociar en todo su cuerpo para desinfectarlo. ¿Ya? Una vez que lo hayan desinfectado, ahí recién van a cortar. ¿Ya? Cortan en V. Una vez que corten en V, van a cortar hacia los piecitos. ¿Ya? Y van a buscar los ganglios inguinales. ¿Cómo lo van a encontrar? Como unas bolitas de color cremosa. ¿Ya? Entonces, una vez que haya encontrado el ganglio inguinal, agarro, levanto y voy a observar en el abdomen los ganglios mesentéricos. Las placas de Peyer no, porque para eso tengo que hacer un corte histológico. Claro. ¿Ya? Entonces, levanto y voy a observar ahí como una especie de cadenas, de bolitas que están una al lado de otra, que esos son los ganglios mesentéricos. ¿Ya? Entonces, sigo jalando, sigo abriendo la piel, llego hasta las axilas y busco los ganglios axilares. ¿Ya? Una vez que haya ubicado el inguinal, mesentérico y axilar, recién ahí nuevamente agarro la piel del abdomen y corto el esternón y abro. Una vez que abra, van a observar ustedes que ahí está el corazoncito del roedor y debajo del corazón van a encontrar el timo, ¿ya? Que es de un color cremoso también. Una vez que lo hayan encontrado el timo, agarro, levanto el hígado y ubico el vaso. De ahí termina la práctica. ¿Ya? Entonces, de una vez antes que se acabe el tiempo, vamos Cuando vino el ratón ahí encontramos la casa de ella. Ah, no, pasó. no, pero sí, eso no pasa, no. ¿Cuántos ratones tenemos acá? Uno nomás.